Y la producción nos consigue esto. El archivo, vamos a recurrir al archivo. El día que lo presentaron a Aldo Duscher, estas fueron las palabras de Elvio Paulo Rosso, coordinador de las formativas de la selección paraguaya. Estamos con Robert 8 años. Lo que nosotros hacemos es una revisión anual de cómo van sucediendo los hechos. Qué tenemos que ajustar y qué no. Quién cumplió y colmó las expectativas y quién no. Nosotros estamos convencidos, por eso los hemos traído. Y si ustedes se fijan, nosotros hemos armado un esquema de que todos están protegidos. Por ejemplo, Aldo, que es el que viene de España, tiene a Diego Gavilán, muy conocido, trayectoria como no solo como jugador, sino como técnico, y a Martín Paulo Rosso, que ha estado acá 5 años y a esta categoría de 20 años conoce hasta los padres de esos chicos. De manera tal que cada categoría, Gerardo, que apoya, si cada categoría, Teto con Uglesic. A mí me gustaría tenerlo a Paulo Rosso en línea en algún momento y hacerle escuchar esta grabación. Porque ahí él habla de un técnico que estaba protegido. Y si Gavilán conoce más lo que es el fútbol paraguayo y Gavilán ya fue entrenador, ¿por qué no fue Gavilán entonces el técnico de la sub-20? O sea, ¿por qué traer a alguien de España que nunca jugó en el fútbol paraguayo, que nunca dirigió aquí? Sí, que tampoco, seguramente... que tampoco tiene mucho, porque otra cosa es traer a un formador con experiencia. Claro. Creo que esa es la diferencia. No siempre tenés que depender de tu mercado. Podés traer gente de afuera, pero trae gente que esté o preparado, que tenga un currículum importante. Fue una designación random, utilizando un término muy de redes sociales en la actualidad. Porque, a ver, uno busca algunas características, algunos criterios para decir, este va a ser el técnico. Los méritos. Ahí está, algún mérito, algún pergamino. ¿Y cuál es el mérito de Duscher? Haber hecho cursos en España, haber sido dirigido por Peckerman, no sé. Entonces, esa es la cuestión que me parece Paulo Rosso debería explicar ahora. Ya con este fracaso del ciclo Duscher, ojalá no sea fracaso de la selección paraguaya sub-20.